Hola de nuevo, queridos amigos. Dedico este vídeo a mi querida Rafaela Malvar y a su familia. Os envío mucha fuerza, mucho ánimo y mucho ánimo para todas aquellas personas que estáis pasando por momentos difíciles en estos días. Y espero que este pequeño relato y esta humilde reflexión aporte un poquito de luz en estos días tan difíciles, o al menos nos haga soñar y nos saque de la rutina, nos haga viajar bien lejos con el poder de la imaginación. Un abrazo inmenso para ti, Rafaela, y un abrazo inmenso para todos los seguidores del canal, que sé que estáis pasando por momentos difíciles. Y un abrazo inmenso para Shiro, que me escribió hace poco y cuyas palabras me llegaron al corazón. Muchos besos de hada para ti. El cuento que vamos a leer, como prometí, es el cuento del unicornio, de dos autores, Ottfried Preussler y Gennady Spirin. Al final del vídeo podréis leer sus biografías. Este libro lo busqué durante mucho tiempo porque estaba en mi casa cuando yo era pequeña, mis padres lo tenían en la vitrina del salón, ellos estaban enamorados de sus ilustraciones, que tienen un estilo antiguo, a pesar de ser contemporáneas, imitan el estilo de otra época. Pero con los años y con una mudanza de por medio, este libro desapareció. Hará año y pico, pues conseguí la edición inglesa, si bien no era tan bonita como la española porque tenía tapa blanda, y por fin he podido conseguir la edición que teníamos en casa, que está como nueva y es del año 92. Así que desconozco si hay ediciones nuevas de años posteriores. Si no las hay, pues tendríais que conseguirlo de segunda mano. Lo publicó en España Anaya y esta edición, como digo, es del año 92. Pues bien, es un cuento muy cortito y voy a empezar a leerlo. Espero que os guste y cuando acabemos haremos una pequeña reflexión sobre los significados que encierra este relato. Érase una vez 3 hermanos que querían cazar al unicornio. Su cuerno es de marfil, decía el gordo, sus cascos son de oro puro y en la frente lleva una estrella de rubíes. Cuando le demos caza, contestó el flaco, seremos ricos y tendremos la vida resuelta para siempre. El tercero se llamaba Hans y era el más joven, así que al oír a sus hermanos dijo, lo que vosotros hagáis me parece bien, os acompaño. El gordo sacó un mosquetón del baúl y el flaco descolgó su lanza de la pared. Hans cortó una vara del avellano que crecía detrás de la casa y se dispuso a partir junto a sus hermanos. Caminaron, caminaron y caminaron, cruzaron valles y montañas, recorrieron cientos y cientos de kilómetros. Cuando habían pasado 7 veces 7 semanas, llegaron a un pueblo donde se celebraba una romería. Los campesinos, sentados ante largas mesas, dispuestas frente a la posada, comían asados de ganso y de cerdo y bebían cerveza y vino. ¿Queréis uniros a nosotros?, preguntó el posadero a los 3 hermanos. Dicho sea de paso, estoy buscando marido para mi hija. ¿Qué os parece? La hija del posadero era rellenita y risueña, y cocinaba estupendamente. «Me caso con ella», dijo el gordo, «y por mí que la boda sea mañana mismo». La boda empezó el miércoles y duró hasta el domingo por la tarde. El lunes, muy alegres, Hans y su hermano flaco se pusieron nuevamente en camino. Cuando otra vez hubieron pasado 7 veces 7 semanas, llegaron a un páramo donde encontraron un gran montón de oro. Como el flaco era ahora un hombre rico, se compró una casa y muchísima ropa en la ciudad más próxima. «Me gusta esto y me quedo aquí», dijo. «Si quieres seguir buscando al unicornio, es cosa tuya». Hans se echó la lanza y el mosquetón al hombro y siguió su camino. Después de otras 7 veces 7 semanas, llegó al fin del mundo, donde había una cabaña. Ante su puerta se sentaba un anciano, a quien Hans preguntó por el unicornio. «Si quieres encontrarlo», contestó el anciano, «deberás atravesar el fuego y el agua, la noche y el hielo».
Bebe de mi pozo y come esta manzana de mi huerto. Eso te ayudará. Hans bebió del pozo y comió la manzana. Atravesó entonces el fuego y el agua, la noche y el hielo. Vio por fin al unicornio, que triscaba en un claro del bosque. Su belleza era resplandeciente. Tenía el cuerno de marfil, los cascos de oro purísimo y sobre su frente refulgía una estrella de rubíes. Hans se echó a la cara el mosquetón muy despacio y asió el gatillo. Temblaba y quería disparar. En ese momento, el unicornio levantó la cabeza y fijó en Hans sus grandes ojos color ámbar. «¡Qué hermoso eres!», exclamó Hans. El mosquetón cayó a sus pies y la lanza se deslizó entre los arbustos. Continuó contemplando al unicornio, maravillado, durante no se sabe cuánto tiempo. En algún momento, sin embargo, volvió al mundo, a los hombres, eso sí, con los cabellos blancos como la nieve. Los niños no se cansan de oír cómo atravesó el fuego y el agua, la noche y el hielo. Y cuando les habla del unicornio, que pacía libre en el bosque y llevaba en la frente una estrella de rubíes, se sienten inmensamente felices de que aún siga con vida. Este hermoso cuento es de los autores Ottfried Preußler y Gennady Spirin. Os dejo aquí su biografía. Si queréis podéis pausar el vídeo para leer un poco sobre ellos. Y ahora me gustaría reflexionar un poco sobre los significados que se esconden en este breve relato. Veo al unicornio como el misterio de la vida, ese misterio que todos soñamos con alcanzar. Los tres hermanos ansiaban encontrarlo. Sin embargo, los dos primeros no tenían un deseo sincero, solo querían obtener riquezas y comodidades. Si os fijáis, cuando partieron, los comentarios de los dos hermanos mayores hicieron hincapié en las riquezas que obtendrían al matar el unicornio, sus cascos de oro, su cuerno, la estrella de rubíes que había en su frente. ¡Qué ricos se harían! Sí, señor. Todo lo que les movía era la ambición, la codicia, lo meramente material. Sin embargo, el pequeño Hans fue con ellos por acompañarlos, y si os fijáis, los dos mayores llevaban armas. Sin embargo, el pequeño cogió una vara de avellano, un símbolo del árbol sagrado, de las varas mágicas de las hadas, que a menudo eran varas de avellano. Eso nos está indicando que el pequeño es el más sabio. Para buscar ese gran misterio tras todas las cosas, no podemos quedarnos perdidos en los detalles y distracciones del camino, en todas esas cosas que nos va poniendo la vida de por medio y que nos hacen olvidarnos del verdadero sentido que todo esto tiene, nos hacen olvidarnos de lo que verdaderamente es importante y nos enredan en múltiples actividades que no tienen tanto valor. El viaje que hacen estos tres hermanos es el viaje de la vida. El mayor se quedó prendado de una de estas distracciones. Se casa con la hija del posadero, pero si veis, tampoco se casa por amor. Se casa por comodidad, porque seguramente es una familia próspera, tienen mucho para comer. El mayor, por tanto, se contenta con los placeres sencillos de la vida y no quiere buscar nada más allá, ni grandes preguntas, ya se olvida del unicornio y decide casarse y quedarse allí tan contento con su esposa y con toda la dote que habrá heredado de ella, ¿no? El segundo hermano, el flaco, también se olvida de cuál era el objetivo del viaje, el objetivo de la vida. Se olvida de los grandes misterios cuando encuentran un gran tesoro.
Es ahí cuando decide comprarse una gran casa, mucha ropa, ella es un hombre rico y próspero y deja de crecer, deja de evolucionar, deja de caminar este gran viaje de la vida y se asienta y ya siente como que ha alcanzado, ¿no?, su objetivo, se olvida de lo que verdaderamente es importante. Pero Hans sigue el periplo, aunque se ha llevado consigo las armas de sus hermanos. Ha heredado de ellos ese deseo que no era tanto suyo, pero que sus hermanos mayores le traspasan, de ambicionar al unicornio, de darle caza, hacerlo suyo, poseerlo. Como nos cuenta el cuento, después de 7 veces 7 semanas, 7 es un número muy iniciático, 7 escalones iniciáticos que vamos recorriendo a lo largo de nuestro camino de ascensión espiritual, ganando consciencia en este camino de la vida, llega al fin del mundo. Es decir, sigue su camino en la vida hasta llegar a los límites de lo conocido. Y en los límites de lo conocido se encuentra una cabaña donde vive un anciano. Este anciano nos recuerda el arquetipo del ermitaño, el viejo sabio. Ese viejo sabio representado en los cuentos por los magos como Gandalf, como Dumbledore, como Merlín, o también por el ermitaño del arcano del tarot. El ermitaño es un sabio que ha huido de los vanos placeres, de las cosas superficiales, se ha sentado en las montañas y en soledad ha buscado respuestas en su interior. Es él el que va a ayudar al joven Hans a encontrarse también a sí mismo. Seguramente ese ermitaño de largas barbas blancas también encontró al unicornio tiempo ha y aprendió de ello. Si quieres encontrarlo, le dice el anciano, deberás atravesar el fuego y el agua, la noche y el hielo. Bebe de mi pozo y come esta manzana de mi huerto, esto te ayudará. Si nos fijamos, lo que le está diciendo es que atraviese todos los elementos de la naturaleza. Esto quiere decir que viva todas las facetas de la vida, con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus placeres, pero también sus momentos difíciles, y que si atraviesa todo el camino de la vida, si no se para como han hecho sus hermanos, podrá encontrar al unicornio. Pero también le dice 2 cosas, que beba de su pozo y que coma una manzana de su huerto. La manzana como ese símbolo, no solo del conocimiento del árbol del bien y del mal, sino también como el fruto de la vida, esa manzana dorada de las Hespérides que daba la inmortalidad, la juventud eterna. Le está otorgando la sabiduría y la verdadera vida, que es la vida del espíritu. También le dice que beba del pozo. El pozo es el agua profunda que va bajo la superficie. Va a beber de la sabiduría oculta. Este símbolo lo vemos en la mitología griega, cuando la diosa Ceres, Deméter, se disfraza de una anciana junto a un pozo. También lo vemos en los evangelios, cuando Jesús aparece junto a un pozo, diciendo que Él puede dar un agua que saciará nuestra sed para siempre. Obviamente esta no es un agua ordinaria, estamos hablando del agua como símbolo de renacimiento, de sabiduría. Pues el sediento es el que tiene sed de sabiduría, y el anciano sabio le colma ese deseo al joven Hans. En realidad lo que estaba haciendo Hans era vivir el resto de su vida, no detenerse en el camino, seguir aprendiendo día tras día en cada etapa de la vida y ya acercarse a su propia vejez, a su propia sabiduría. Ese anciano seguramente también es un reflejo de sí mismo. Y tras hacer lo que le había dicho el anciano, por fin ve al unicornio. Su belleza es resplandeciente, le deja absorto. Y a pesar de haber ganado tanta sabiduría en su camino, al ver los cascos de oro, la estrella de rubíes, todavía le queda un poquito de aquel egoísmo de sus hermanos, de esa avaricia, y quiere poseer al unicornio. Quiere la vida solo para sí mismo, no quiere compartirla. Y es cuando se dispone a disparar al unicornio. Si lo hubiera hecho, hubiera fracasado en su empresa, pero no podía matar al unicornio, pues el mero hecho de haber llegado ante él significaba que había vencido su egoísmo. Al ver al unicornio, había superado
la dualidad. Había logrado transmutar lo negativo en positivo, haciendo que el bien reine sobre el mal, en lo más profundo de su ser. Y se queda absorto frente al unicornio, en representación del gran misterio de la vida, que podemos contemplar, que podemos disfrutar, que podemos vivir en plenitud, pero que no podemos poseer porque no nos pertenece, porque debe seguir corriendo libre, generación tras generación, porque no nos pertenece. Estamos de paso y solo podemos maravillarnos, agradecer y aprender de la experiencia de esta maravillosa y profunda vida. Y bueno, el cuento nos dice que Hans no sabe cuánto tiempo estuvo absorto en estado meditativo, contemplando al unicornio, pero que en algún momento volvió al mundo, volvió con sus congéneres. Porque los verdaderos sabios no se quedan en la montaña como ascetas, después de haber entrado en contacto con lo más profundo de sí mismos, después de haber contemplado el sentido de la vida. Deben volver a la sociedad para transmitir todo lo que han aprendido a los jóvenes, a los que vienen detrás, que también volverán a repetir el mismo periplo. Es el deber del sabio regresar al mundo y compartir todo lo que ha aprendido. Y así lo hizo Hans, igual que el anciano ermitaño lo hizo con él. Por eso el cuento nos dice que cuando regresó tenía los cabellos blancos como la nieve, un símbolo no solo de la experiencia que había obtenido a lo largo de todo el viaje de su vida, sino de la sabiduría también. Todos esos magos sabios suelen tener cabellos blancos, como un símbolo de que han alcanzado ese saber profundo y también cierta pureza, igual que el unicornio es blanco, el símbolo de lo más puro, algo inmaculado. Y así nos acaba el cuento diciendo que le contaba a los niños cómo atravesó el fuego y el agua, la noche y el hielo. Eso significa que les traspasa toda la enseñanza que ha obtenido de sus experiencias de vida. Y cuando les habla del unicornio que pacía libre en el bosque y llevaba en la frente una estrella de rubíes, se sienten inmensamente felices de que aún siga con vida. Los niños son felices porque la vida continúa, porque gracias a sabios como Hans, la vida sigue, porque no arrasaron el mundo con su avaricia, sino que se contentaron con vivir y dejar vivir, con aprender de la experiencia, con maravillarse ante toda la creación y dejarla intacta, como dejó intacto al libre unicornio, para que las futuras generaciones también pudieran disfrutarlo. Y bueno, aquí acaba esta pequeña reflexión sobre el cuento del unicornio. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un comentario, compartid, suscribíos al canal y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos. Muchos ánimos, amigos, mucha fuerza y nos vemos muy pronto. Abrazos unicornianos.